Lo encontraron tirado boca arriba en el suelo del camerino, con una toalla mojada presionada contra la cara, el cinturón desabrochado y las uñas rotas de tanto arañar el piso. No había ventanas rotas, ni señales de robo, pero el cuerpo hablaba por sí solo. Nadie entró ni salió, pero algo dentro de ese camerino era mucho más que una simple discusión. Hollywood sabía cómo ocultar lo incómodo. Lo que pasó entre bastidores no estaba destinado al público. Contratos firmados en pasillos, fiestas que se salieron de control y rumores que valían más que una carrera. Algunos sabían demasiado, otros se negaron a seguir el juego y varios simplemente fueron borrados del mapa. Este vídeo no es ficción. Estos son 10 asesinatos del Hollywood clásico que nunca se resolvieron, muertes que no aparecen en los especiales de aniversario, pero que marcan para siempre los pasillos de los estudios, actores y actrices que lo tenían todo hasta que cruzaron una línea de la que nadie habla, pero todos conocen. Era una actriz cómica, carismática y muy querida. Era dueña de su propio restaurante en Sunset Boulevard y solía codearse con productores, mafiosos y estrellas. En diciembre de 1935, la encontraron muerta en su auto, en el garaje de alguien que conocía. El motor seguía encendido. Dijeron que fue monóxido de carbono, pero su cuerpo tenía moretones, sangre en la boca y la posición no cuadraba. Todo parecía una escena montada a las prisas. Había discutido con su exnovio apenas unos días antes. En una fiesta reciente, alguien la escuchó decir que sabía cosas que podrían arruinar carreras. Lo que pasó detrás de ese camerino no estaba en ningún guión. La policía cerró el caso como un accidente sin interrogar a fondo a los involucrados. Nadie fue arrestado. El expediente se enfrió y, como siempre, Hollywood miró hacia otro lado. Era Superman en la pantalla, pero en la vida real estaba atrapado. En 1959, lo encontraron muerto en su cama con una herida de bala en la cabeza. Dijeron que se quitó la vida, pero la puerta estaba cerrada, el arma no tenía huellas dactilares y la vaina de la bala estaba en un lugar extraño. Había invitados en la casa, cada uno dio una versión diferente, y su prometida esperó 5 minutos antes de subir después de oír el disparo. Reeves seguía en contacto con Toni Mannix, la esposa del vicepresidente de MGM. Se decía que su ruptura fue desastrosa y quería dejar atrás el papel de Superman, pero no todos estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. Nunca se abrió un caso formal y las dudas persistieron. Murió en silencio, sin justicia, rodeado de sonrisas falsas que no estaban escritas en el guión. Tenía 27 años cuando desapareció. Dijo que iba a ver a su exesposo para hablar sobre la manutención de los hijos. Nunca regresó. Días después, encontraron su bolso en Griffith Park con una nota: Kirk, no puedo esperar más. El Dr. Scott dice que todo está bien. Nadie sabía quién era el Dr. Scott. Kirk Douglas negó conocerla, aunque habían trabajado juntos semanas antes. Nunca se encontró su cuerpo. La policía no tenía pruebas, así que cerraron el caso. Pero había algo más. Jill les había dicho a sus amigas que estaba embarazada. Algunos decían que el padre era un hombre casado y muy conocido. El silencio cayó de inmediato en los estudios. Ningún colega quiso testificar. La historia desapareció como si nunca hubiera existido, y el nombre de Jill se volvió un susurro que nadie se atrevió a pronunciar de nuevo. Una de las primeras actrices latinas en conquistar Hollywood. Exuberante, atrevida y con una personalidad explosiva, logró triunfar en una industria que no perdonaba los acentos. En 1944, la encontraron muerta en su cama junto a un montón de pastillas y flores esparcidas por la habitación. La versión oficial afirma que se quitó la vida por un desamor, pero los relatos empezaron a contradecirse desde el primer minuto. Algunos rumores decían que estaba embarazada y que el padre, un joven actor europeo, la había rechazado. Otros aseguraban que en realidad la encontraron en el baño, en una escena muy distinta a la que se presentó públicamente. La autopsia reveló restos de comida en su garganta, lo que contradecía la idea de una muerte tranquila. Incluso se habló de un encubrimiento para proteger la imagen del estudio.
Lo que ocurrió detrás del camerino esa noche nunca se esclareció. Lupe fue enterrada con glamour, pero su final sigue siendo un enigma que nadie se atrevió a descifrar por completo. Se convirtió para siempre en la Dalia Negra. En enero de 1947, su cuerpo fue encontrado partido en dos, desangrado y posado como una escultura, sin una sola gota en la escena. El corte era limpio, quirúrgico, como si el asesino supiera exactamente lo que hacía. Nadie escuchó gritos. Nadie vio nada. El caso era tan perturbador que la policía filtró fotos con la esperanza de obtener una pista. Elizabeth quería ser actriz. Frecuentaba estudios, fiestas y hombres poderosos. Lo que pasó detrás del camerino, nadie quería decirlo. Hubo sospechosos, pero ninguna prueba sólida. Algunos decían que sabía demasiado, otros que se acercó a alguien a quien no debía. Su historia fue utilizada por la prensa y olvidada por quienes la conocieron. Murió sola, con una sonrisa tallada por alguien que nunca pagó. ¿Crees que el asesino de la Dalia Negra fue protegido por alguien poderoso o simplemente era más listo que la policía? Fue un ídolo del cine mudo y una de las primeras estrellas latinas de Hollywood. En 1968 lo encontraron muerto en su casa, con el rostro destrozado y una vela de metal forzada en su garganta. Dos hermanos dijeron que solo querían robarlo, pero la violencia fue personal. No había señales de robo, solo una escena caótica de tortura. Él mismo los había dejado entrar. La versión oficial nunca explicó por qué lo golpearon hasta matarlo. Supuestamente, uno de los atacantes dijo que los enviaron a asustarlo. Lo que ocurrió detrás del camerino esa noche no fue un accidente. El juicio fue rápido y el caso se cerró sin tocar los nombres en su libreta de direcciones. Hollywood quiso enterrarlo, y así fue. Fue encontrada flotando en el mar en 1981, después de caer de un yate que compartía con su esposo Robert Wagner y el actor Christopher Walken. Dijeron que fue un accidente, pero tenía moretones en la cara y los brazos. Hubo gritos, discusiones y un silencio que nadie quiso romper. El capitán del barco afirmó después que Wagner les impidió buscarla de inmediato. El caso se reabrió años después, pero no se logró nada. Wagner fue considerado una persona de interés, pero nunca fue acusado. Lo que pasó esa noche se hundió con ella. En Hollywood, cuando no hay cámaras grabando, nadie quiere saber la verdad. Bob Trane, estrella de Guns N' Roses, fue encontrado con el cráneo destrozado en su apartamento. No había señales de robo, pero sí muchas cintas grabadas en secreto con diferentes mujeres. El principal sospechoso era su amigo y socio, John Carpenter, quien lo acompañaba en fiestas, hoteles y sesiones de grabación secretas. Se encontró sangre en el auto de Carpenter, junto con un cable que coincidía, pero la tecnología de la época no pudo confirmar nada. Años después, Carpenter fue a juicio, pero fue absuelto. Lo que ocurrió detrás del camerino nunca se reveló. Las cintas fueron escondidas, algunas destruidas. El caso se cerró sin justicia. Bob quería alejarse de esa vida, pero lo silenciaron primero. En Hollywood, una vez que dejas el juego te acaba a ti. Salía de una clase de actuación cuando un auto se detuvo junto a ella y su compañero. Sin decir una palabra, les dispararon a quemarropa. Ella murió al instante. Él quedó gravemente herido, pero alcanzó a decir que no fue un robo. No les pidieron nada, no hubo discusión, solo balas. Fue limpio, rápido, como una ejecución. No se realizaron arrestos. La policía dijo que fue al azar, pero nadie les creyó. Días antes, Barbara había dicho que alguien la seguía. No tenía enemigos conocidos, ningún motivo claro, pero su muerte fue discretamente enterrada. Hollywood no la lloró, simplemente siguió adelante. La encontraron muerta en la cama en 1948, con pastillas cerca y una nota de despedida. La versión oficial dijo que se quitó la vida. Pero el detalle inquietante era quién la encontró, Rex Harrison, su amante casado. Habían discutido esa noche, él esperó 8 horas antes de llamar a alguien. Para cuando llegó la policía, la escena ya había sido alterada. La nota era extrañamente pulcra,
sin garabatos, sin señales de angustia. A Harrison nunca lo interrogaron a fondo. La industria lo protegió. A ella la etiquetaron de inestable. Carol hablaba demasiado. No sabía cómo quedarse callada, y en un sistema que premia el silencio, esa fue su condena. Su historia terminó sin justicia, sin un crédito final. ¿Crees que hay muertes en Hollywood que se descartaron del guión y nadie se atrevió a leer en voz alta? Cuando ves una película clásica, piensas en diálogos perfectos, finales cerrados y actores inmortales. Pero lo que pasaba fuera de cámara era muchas veces más oscuro que cualquier guión. Estos 10 casos no solo dejaron cuerpos. Dejaron cicatrices en una industria que sabe guardar silencio mejor que actuar. Algunas historias terminan con un disparo, otras con un vaso vacío, muchas con un silencio pactado. Lo que las conecta no es el crimen, es la impunidad, porque cuando el estudio quiere proteger su imagen, los secretos se entierran más profundo que a los muertos. Y lo más triste, nadie les dio a estas víctimas su escena final. Si quieres conocer más rincones oscuros de un Hollywood que nunca has visto, suscríbete y prepárate, porque las historias más aterradoras aún no se han contado.